Bien, mis queridos hermanos, vamos a hablar unos minutos sobre este salmo, Salmo 37. Y yo le puse como título o tema al mensaje, que quizá voy a dar en una primera parte esta noche: instrucciones para vivir a la manera de Dios. Instrucciones que encontramos aquí para vivir a la manera de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que es confiable. Aquí tenemos lo que necesitamos conocer, la dirección necesaria para vivir en este mundo. Y en este caso, este salmo, escrito por David o recopilado por David, según algunos comentaristas, bueno, pero dice Salmo de David en el encabezado. Este salmo tiene instrucciones importantes para la vida nuestra en el mundo. En este caso hablaba lo de aquel tiempo, pero recuerden que la palabra de Dios permanece para siempre y es siempre eficaz hoy también. Así es que yo los invito a leer, a considerar algunos pensamientos en este salmo. ¿Cómo vivir a la manera de Dios? Y aquí tenemos las instrucciones. Lo primero es que estamos en este mundo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo, pero algunos ya estamos peinando canas, ¿sé qué se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, entonces significa que tenemos unos añitos aquí ya. Y no sabemos hasta cuándo el Señor nos mantendrá en este lugar, aquí en esta tierra, o cuándo vendrá a buscarnos. Por lo tanto, es importante saber cómo comportarnos, cómo vivir aquí en esta tierra. Y David vivió unos 1000 años antes de Cristo. Mire usted. Y estamos en el 2024 después de Cristo. Aún así, estas palabras tienen la autoridad suficiente para enseñarnos, para exhortarnos a nosotros hoy y para ser obedecidas. Pensemos un momento en el panorama que tenemos en el mundo, en este mundo que nos ha tocado vivir. Si nos fijamos, y usted y yo lo sabemos, los presagios, los señalamientos son preocupantes. Hay reuniones de líderes, de científicos y todo esto que nos hablan preocupados o que señalan preocupados que el mundo tiene serios problemas en diferentes aspectos. Por ejemplo, en una reunión importante que se está celebrando, que terminó recientemente en Suiza, exactamente, gracias, hermano. Se reunieron allí líderes de unos 120 países. Y ellos hablan en sus conclusiones de los peligros que enfrenta el mundo, especialmente en lo económico, porque muchos de ellos son economistas, pero también hay científicos. Y señalan, por ejemplo, la incertidumbre económica como un aspecto importante, las guerras de todo tipo, las que están y las que se podrían producir, falta de información, etc. Pero ellos señalan aspectos muy preocupantes. Ahora, todo ser humano, incluyendo los cristianos, debemos estar listos para escuchar y seguir las buenas recomendaciones que nos den, no importa de dónde vengan, si son buenas. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde podemos confiar nosotros en lo que establecen los hombres o las mujeres del mundo? Por lo tanto, lo que sí es seguro y lo que sí nos conviene a nosotros es ir a la palabra de Dios y escuchar el consejo de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí en este Salmo 37. Las instrucciones de cómo vivir en este mundo a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué podemos hacer? Este salmo, en sentido general, fíjense, son 40 versículos que tiene, pero en diferentes partes, y tiene cierta característica literaria, pero en sentido general el salmo trata el mismo tema. El tema es confiar en Dios,
frente a las manifestaciones de la maldad que vemos en el mundo. Confiar en el Señor. A pesar de todo, confiar siempre en el Señor. Y lo primero que dice el verso primero es: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermanos, paciencia. A los que vamos al médico, ¿cómo que nos dicen? Pacientes, le llaman pacientes, y hay que tener paciencia, por muchísimas razones. Entonces, la paciencia es escasa en el ser humano. Algunos tienen mucha paciencia, pero la mayoría de nosotros no tenemos mucha paciencia. Pero dice la palabra de Dios, y es precisa en lo que señala: no te impacientes a causa de los malignos. Lo primero es mantener la paciencia, hermano. Nos toca vivir diferentes situaciones. Muchas de ellas son negativas o perjudiciales, puede decirse, podemos decir humanamente hablando. Pero el creyente, el Hijo de Dios, debe ser paciente. Es fácil hasta cierto punto perder la paciencia, pero dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos. Nos llama a no perder la paciencia, nos manda a no irritarnos, como pasa muchas veces también, a no deprimirnos por esas cosas, a no ser provocados al enojo a causa de la maldad, porque uno se molesta, nos sentimos impotentes, y entonces sale el hombre, ¿no? El ser humano, la carne, y uno quisiera explotar. Ay, si yo pudiera. ¿Ve? Aquí dice, en este caso, de manera específica, se está refiriendo a personas malas, los malignos. Y este término maligno se aplica a Satanás y a los demonios, a los ángeles que siguieron al diablo. Ustedes recuerdan que en Efesios, cuando se habla de las armaduras del creyente, se dice, o dice la palabra, que hay que tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno. ¿Y a qué se refiere allí? A Satanás. Y Juan en su primera carta dice que todo el mundo está bajo el maligno, el diablo. Pero hay mucha gente como hijos de Satanás que actúan como demonios en esta vida. Y de eso no hay duda. Óigame, en estos días leíamos en los periódicos y la noticia algo que pasó con un niño de 8 años que murió porque una tía lo maltrató, lo desfiguró, lo torturó. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica una cosa como esta? Uno no lo entiende, pero sí la explicación está allí. Son personas que están actuando bajo la influencia de Satanás. Son malignos igual que el diablo. Esa palabra maligno se refiere o se usa muchas veces para referirse a una persona que hace el mal o lo busca sin importar las consecuencias que tenga, y hasta disfruta el dolor ajeno. Ese es un maligno, esa es una maligna. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te impacientes. Aún así, no te impacientes. Y nos da razones para no impacientarnos. Vamos a ver en un momento. Ahora yo quiero detenerme un momentito aquí para aclarar algo. Y quiero que usted ponga atención, por favor. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de las injusticias, de la gente malvada, de cómo actuar nosotros frente a la maldad. Y debo hacer una observación mirando la palabra de Dios. Y es que usted y yo debemos tener presente, mi hermano, mi hermana, que nosotros somos seres
pecadores y malos delante de Dios, usted y yo. Que no somos buenos, que somos injustos. No hay una sola persona que pueda decir que no tiene pecado. Y lo sabemos por la Biblia. Nadie puede declararse justo. Pero sucede que el ego personal, la manera de nosotros valorarnos, y se habla mucho de eso, de la autoestima y valorarnos y esas cosas ahora, que parece que nos hemos pasado de la línea. Pero siempre ha existido el problema de la sobrevaloración. Tanto así que el apóstol Pablo nos aconseja, vamos a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo número 3, para que veamos lo que dice Pablo allí, advirtiendo a los creyentes como nosotros sobre lo que puede pasar a veces. Y a veces decimos demasiadas veces. Dice el apóstol aquí, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Generalmente nos vemos a nosotros como los buenos en la película. Y estamos siempre dispuestos a reclamar. Pero muchas veces somos instrumentos de injusticia, a veces nos dejamos manejar, o somos sencillamente indiferentes a la injusticia, y eso es maldad. ¿Se ve? Entonces, es bueno pensar en esa cosa. Yo no soy justo. Cuando el joven aquel fue donde el Señor Jesucristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino ¿quién? Dios. Y la palabra de Dios dice, no hay justo ni a uno. Hace un tiempo, sobre todo Marisa y yo estábamos, a veces nos acordamos de esto, un video de un jovencito, un muchachito de 7, 8 años, no sé qué edad, en una escuela aquí en el país. Parece que es un jovencito que le gusta hablar, que tiene facilidad de palabras y eso, y es inteligente, por cierto. Y en esa escuela lo pusieron a decirle algo a sus compañeritos, en una reunión de ahí que había allí. Estaban los maestros y los compañeros en la escuela. Y él les decía, oiga lo que les decía, toditos se van a quemar. Ya ustedes lo vieron. Y hablaba y exhortaba. Y le preguntaron a él, ¿y tú? Ah, yo no. Yo voy a estudiar, yo soy buen estudiante. Yo llego de la escuela a estudiar. Yo salgo al recreo y donde mira a estudiar. O sea, él no. Los demás sí. ¿Usted ve? Y hago esta reflexión, mi hermano querido, aquí. Porque dice la palabra de Dios que todos ofendemos muchas veces. Dice Santiago. De modo que la injusticia está presente en nuestras vidas. Y nosotros mismos muchas veces tratamos injustamente a los demás. Pero siempre estamos listos para reclamar nuestros derechos. Eso sí. La única manera para vencer la injusticia y la maldad en el ser humano, usted la sabe, Jesucristo, ¿verdad? Él, el Hijo de Dios perfecto, santo, que vino a este mundo, Él nos salva, nos transforma, nos da su Espíritu Santo, su palabra. Y entonces tenemos que repetir ese texto hasta que ustedes conocen bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos justicia en Cristo. No es que somos justos por nosotros mismos, sino somos justos por Jesucristo delante de Dios. Pero además de decirnos este salmo, que no nos impacientemos a causa de los malignos o los malvados, también nos está diciendo a nosotros que no tengamos envidia. Vaya otra vez al Salmo 37, si se apartó. Salmo 37, y vamos ahora a ver esto. Porque dice allí, ni tengas envidia
de los que hacen iniquidad. Esta palabra iniquidad significa maldad, pero se relaciona de manera muy directa con la injusticia. Es la condición de no actuar rectamente, ya sea en relación con las cosas de Dios o con las reglas establecidas por el hombre, que son correctas. ¿Y sabe usted que hay gente así? Inicuo. Sí, porque hay mucha gente mala, somos malos todos. Gracias a Cristo que nos salvó. Ahora, es bueno que la palabra de Dios resalta este asunto, porque a nosotros nos afectan muchas veces esas cosas. Jesucristo, el Señor Jesucristo, contó una parábola. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Ahí tenemos nosotros la parábola de la viuda y el juez injusto. Y lo que yo quiero es que veamos la característica de este hombre. Vamos a leer algunos versículos. Dice Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oiga esto. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, o por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está. Fíjese usted, mi hermano querido. El Señor está enseñando la importancia de orar y no desmayar, de perseverar en oración delante de Dios. Y utiliza esta ilustración, esta parábola, para que entendamos esto, lo importante de mantenerse. Porque muchas veces, cuando vemos la maldad, cuando vemos a los inicuos actuar, cuando creemos que ganan los malos, a veces somos débiles. A veces desfallecemos nosotros. A veces nos dejamos como vencer. Pero el énfasis aquí está en que aquella mujer, aquella viuda, oraba, insistía. Y el ejemplo del Señor, la enseñanza es la necesidad de orar siempre y no desmayar. De modo que cuando vemos esa cosa, este mundo que está revuelto, que está conflictivo, que tiene muchos problemas, vamos a orar más que nunca, hermanos. Hace días, como dijo Luis, estamos en 2 semanas de oración. Pero esas 2 semanas de oración no significa que no vamos a orar más, seguimos orando. Esa fue una manera especial de venir a principios de año y pedir por todo lo que tenemos pendiente en este año. Pero vamos a seguir orando. Hay que mantenerse orando, porque la maldad de este mundo no se va a detener. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no se detiene. Lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos firmes en oración. Ahora, dice aquí, estamos hablando nosotros acerca de la iniquidad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se señala la iniquidad como condición del ser humano. La iniquidad, la maldad está en el corazón humano. Salmo 58, versos 1 y 2. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 58, vamos a leer los versos primero y segundo. Dice así, Salmo 58. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades.
hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Sabes? La iniquidad está en el corazón. El Señor decía, el mal viene de adentro. No es por lo que uno se coma. ¿Ah? Y sucede, mi hermano querido, que a veces al creyente le llama la atención el éxito de gente sin escrúpulos. Y a veces nos frustramos, nos sentimos mal. A veces son situaciones que nos afectan, que uno dice, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí, a mi familia? ¿O por qué le sucede a ese hermano? Oye, ¿por qué? Bueno, dice aquí, no envidies a los que hacen iniquidad. Hermano, la envidia es un peligro cuando dejamos que ella entre en nuestro corazón. Ella hace que miremos a esa gente que tiene éxito y a veces deseamos tener un éxito parecido. Por ahí yo quisiera llegar. Nos produce dolor y amargura cuando vemos que otros tienen lo que nosotros no tenemos, lo que nos falta a nosotros lo tienen esos malos. Y a veces nos sentimos inferiores cuando pensamos que a esa persona nos superan en su manera de ser y en las cosas que hacen. A veces queremos ser así. No tengamos envidia. La envidia es un peligro. Es un peligro. Le voy a poner una referencia. En el Antiguo Testamento está el caso de Raquel. ¿Se acuerda de Jacob, Raquel y eso? Y encontramos que Raquel era estéril, no tenía hijos. Mientras que su hermana Lea, sí, esa mujer era, como decía, una curiza. Y entonces, un día, dice la palabra de Dios, que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. ¿Sabe lo que le dijo a Jacob? Dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero. No sé si quedaba amenazándolo de suicidio o qué, o era para presionarlo, no sabemos exactamente. Pero le dijo así, dame hijos, o si no, me muero. Eso produce la envidia. Amargura de espíritu. A veces decisiones erróneas, incorrectas. Fue por envidia que los líderes judíos entregaron al Señor Jesucristo a la muerte. Y cuando el Señor está frente a Pilato, dice la palabra de Dios que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Mire usted. Entonces dice la Biblia, mira, no tengas envidia de los inicuos. Vamos al Salmo 73. Estamos en el 37, pero vamos a... Sí, vamos al revés. El Salmo 73 es un salmo de Asaf. Y allí Asaf, es un salmo interesantísimo también, bastante largo, pero allí Asaf nos cuenta su experiencia cuando sintió envidia, cuando consideró el éxito que disfrutaban las personas arrogantes, que no le temían a Dios y eran exitosos. Y dice el versículo 2, vamos con el primero. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Usted ve? Eso no es un asunto nuevo, eso es de toda la vida después del pecado. Pero nos toca pelear con esa situación, los sentimientos que produce, los riesgos que implica. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabra similar a lo que es envidia, que se llama celo.
Y no está hablando del celo de amor y ese asunto, no. Celo. Esta palabra se utiliza algunas veces como sinónimo de envidia. Y Santiago nos advierte a nosotros sobre los peligros de los celos o envidia en su carta. Vamos a buscar en la carta de Santiago para que leamos capítulo 3. Santiago capítulo 3. Verso 13. Santiago 3:13 dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ustedes, si sentimos envidia, celo, lo que está diciendo, lo que está diciendo, esos no son asuntos espirituales. No debe ser ningún creyente. No debe ser. Eso no es sabiduría del cielo, sino de la tierra, es carnal. Entonces, ahí está esa advertencia. Ahora, como ya hemos visto estos dos declaraciones, dos exhortaciones, o dos en una, o una en dos, no te quiero decirle, dice el Salmo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahora, nos da razones para no hacerlo. Hemos visto ya en la palabra de Dios, creo que un poco bastante, ¿no? Pero esta porción nos dice por qué. Y la razón es porque Dios se va a encargar de los malos y de la maldad. No nos toca a nosotros. No es a usted, a mí, que nos toca decir, déjame destruirlo. Yo soy el protagonista, yo soy el bueno. No. Hay una expresión que a veces usamos hasta los creyentes. Dice, mira, eso yo no voy a hacer nada, eso lo dejo a Dios, dice. Pero por dentro te está diciendo, ay, que le caiga un tren arriba. Entonces, así no es, esa no es la manera. Y uno dice, no, pero yo no. Eso yo lo dejo a Dios. Pero Señor, tú sabes. No es así. No. Este pasaje que estamos considerando nos dice en el verso número 2: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué? Se secarán. Y miren qué interesante la figura que utiliza. Aquí sabemos lo que es hierba. En mi calle tengo un monte. Hace como 2 meses pasaron un gredar y limpiaron. Pero con toda esta lluvia que ha caído, ya el monte va por allá arriba, otra vez. La hierba. Y cuando lo cortan, se seca al poco tiempo. Inclusive, la gente que trabaja en el campo lo dejan un poquito ahí en el sol, porque se secan y se disminuye hasta el peso y todo eso. Bueno, dice la Biblia que los malos serán cortados. Y esa palabra cortado se usa también cuando se habla de la circuncisión, el corte de la circuncisión. Como la hierba, se van a secar. Hermano, usted y yo tenemos que recordar esto. Dios va a hacer justicia. Y este pasaje nos manda a no impacientarnos. Nos manda a no tener envidia de la gente mala e injusta. Porque Dios se encargará de ellos. El camino de esa gente es destrucción. Así es que
Dice el salmista, no te enojes, no te calientes, no te irrites, no hace falta, Dios se va a encargar de esto. Ahora, ¿le creemos al Señor? Porque el problema es que queremos actuar nosotros. Yo no tengo paciencia y no. Pero los que siguen la maldad serán destruidos, mientras que los hijos de Dios serán exaltados, seremos protegidos siempre por el Señor. En este mismo salmo, ahí mismo, vamos al versículo 8, 37:8 dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y dice el 10: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Hermano, nosotros estamos señalados, determinados para eternidad. El impío no. Los impíos en este mundo pueden triunfar, pueden tener éxito momentáneo, pero en su momento, cuando Dios lo decida, serán cortados. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos a confiar en lo que el Señor establece. Ahora, el apóstol Pablo, como decía ahorita, sobre los malos sentimientos que a veces uno alberga, podría ser, Pablo aconseja a los hermanos de Roma, en esa porción que ustedes conocen bien, capítulo 12, dice: no os venguéis vosotros mismos. A veces uno tiene sus situaciones que uno dice, bueno, una trompa. Y entonces uno dice evangélico. ¿Te ves? Que soy un hombre. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es mucho mejor negocio dejar que sea Dios el que cobre, no nosotros. Pero yo les repito, hermano, porque uno ha vivido situaciones que a veces uno por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, uno se aguanta, pero hay situaciones difíciles. El consejo de la palabra de Dios es no competir con los impíos, no tratar de conseguir lo que ellos tienen de la manera en que ellos lo han conseguido. Así que el Salmo utiliza esta figura de la hierba verde que es cortada y que se seca para ilustrarnos el resultado de una vida de maldad y de injusticia. No vale la pena. No sirve. Puede funcionar con los políticos, con algunos políticos, con algunos empresarios, alguna gente de este mundo, con muchos. Pero delante de Dios no sirve. Y lo que importa es lo que Dios determina. Asaf, en el Salmo 73 otra vez, y escúchame que lo mande otra vez a leer allí. Vamos al 73, o sea, como da muchas vueltas, vamos al 73 otra vez. En ese Salmo, él hace una descripción con algunos detalles sobre lo que Dios le revela en cuanto al destino de la gente mala, de los malvados. Miren, vamos al versículo 15, 73:15. Dice Asaf, él ha dicho ya que por poco resbala, mirando a los malos que tenían éxito, gente que no creía en Dios, que no respetaba, pero eran exitosos. Y dice él en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores.
como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Terrible. Dios va a actuar. Y si esa persona no se ha arrepentido, si esa persona persiste en su pecado, va a ser destruido. Los creyentes podemos estar seguros y tranquilos de que el Señor va a actuar en su momento. Ahora, la perspectiva que tenemos nosotros, hermanos, lo dije hace un momentito, es de eternidad. De modo que puede ser, como en muchísimos casos, en Hebreos habla de los fieles, hombres y mujeres de fe, que no vieron nada en este mundo aparentemente bueno, sino que padecieron porque esperaban la patria celestial. De modo que nosotros, aunque nos toque padecer aquí, lo que esperamos es el cielo. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra herencia está allá arriba. Ahora no podemos negar, y usted lo sabe, que la presencia del Señor está con nosotros y nos da sus bendiciones. Y que las cosas que suceden son para nuestro bien, lo sabemos, aunque no lo entendamos muchas veces. Sin embargo, en ocasiones, Dios nos permite ver su accionar aquí en este mundo. Y le voy a poner un ejemplo. No tenemos que buscarlo, si usted quiere lo busca. La carta de Esther. Usted conoce la historia, el acontecimiento de Amán y Mardoqueo, ¿verdad que sí? El hermano Miguel está hablando sobre este libro. Y hemos escuchado muy buenos estudios, muy buena meditación. Esta historia de Amán y Mardoqueo nos enseña a nosotros acerca de cómo un hombre es destruido por su propia maldad. Y también nos permite ver a nosotros cómo la providencia divina se manifiesta a favor de los que son de Dios. Porque es que Dios no es indiferente. Ahora, lo que Él hace o lo que Él va a hacer no tiene que ser necesariamente lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, ni de la manera en que yo creo que va a ser, no. Pero Dios nunca es indiferente. Y recuerda la historia de Amán y Mardoqueo, solamente algunos detalles porque es una historia larga, son varios capítulos, pero Amán era el más alto funcionario de Persia. Un hombre de confianza, de Asuero, un hombre con mucho poder. Y el rey lo había colocado por encima de todos. Mientras que Mardoqueo era un judío, vivía en la ciudad porque había sido deportado con otros judíos, y él era tío de la reina Esther. Ustedes lo saben la historia, ¿no? Este hombre Amán, sintiéndose poderoso como lo somos los humanos, él exigía que todo el que pasara por ahí donde él estaba debía que hacer ¿qué? Arrodillarse. De modo que cuando en las puertas estaba, todo el mundo se arrodillaba, pero había uno que no se arrodillaba, y este era Mardoqueo. Y no creo que lo hiciera porque tuviera nada personal con Amán, sino que era judío. Y ustedes saben que el judío, como creyente, sabía que al único que debía dar adoración y pleitesía, ¿quién era? A Dios. Pero esto le molestaba a Amán. Y pregunté, ¿y por qué este hombre no se arrodilla? ¿Por qué no me honra? Bueno, lleno de ira contra Mardoqueo, Amán decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y entonces utilizó su influencia y algunos argumentos para convencer al rey de que lo hiciera. De modo que me imagino yo a aquel hombre frotándose las manos. Pero recuerden la historia que Dios usó a Esther
para que el rey anulara la orden. Eso tiene toda una historia preciosísima allí, ¿no? La orden de muerte contra los judíos. Y así Amán y el pueblo judío fueron librados. Pero hay un detalle interesante de cómo termina esta parte de la historia del libro de Esther, esta parte. Cómo termina la vida de Amán. Primero, él tuvo que reconocer y honrar a Mardoqueo. ¿Se recuerdan? Los vestidos, el caballo, el desfile. Lo que él pensaba que era para él, tuvo que hacerlo con Mardoqueo. Y fue tanto su odio, ¿verdad?, que él había mandado a hacer una horca. Una horca para Mardoqueo. Y él terminó siendo ahorcado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. O sea que a veces uno ve en este mundo, Dios lo quiere a veces así. Uno, mira, yo te estoy defendiendo, yo te estoy ayudando. Pero si no lo vemos, no te impacientes, no tengas envidia, espera en el Señor. La enseñanza, mis queridos hermanos, en esta parte, es que Dios está con su pueblo en medio de las situaciones, cualquiera que sea. Y que Dios, y solamente Dios, hará juicio sobre los malvados. Él va a destruir la maldad en su momento y le va a dar paz a los suyos. Eso lo hará solamente Dios. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? A veces tener paciencia. Si usted se busca en Apocalipsis capítulo 6, en la visión allá de las almas, de los mártires, dice que allí en Apocalipsis que las almas de los que murieron por el Evangelio, por la palabra y por su testimonio, preguntaron: ¿hasta cuándo tú vengarás? A Dios le preguntaban: ¿tú vengarás la sangre de nosotros en la tierra? Y se le dijo: esperen un poco de tiempo todavía. El asunto es que el tiempo de Dios no es el nuestro muchas veces. Regularmente no es el nuestro. La manera en que Dios actúa es otra. Pero sí tenemos la seguridad. Y más adelante en Apocalipsis uno ve el triunfo del Señor y lo suyo sobre toda la maldad. Así que, hermanos, yo voy a dejar hasta aquí esta parte, porque solamente traté esta parte que nos habla a nosotros acerca de la paciencia o la impaciencia y la envidia cuando vemos la maldad. Pero en un próximo estudio, Dios mediante, vamos a hablar un poquito acerca de la confianza. Lo que vimos hoy es cosas que no debemos permitir en nuestras vidas. Y lo que sigue, por lo menos, la confianza en Jehová, hacer el bien, deleitarse en Jehová, encomendarnos a Jehová, es lo que sigue más adelante. Y vayan leyendo de sus casas, vayan considerándolo. Y yo espero que estos pensamientos sencillos sean para edificación nuestra, pero sobre todo para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permitiste otra vez participar con los hermanos aquí en el estudio de tu palabra. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Nadie está por encima de ti y nosotros somos tus hijos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y sabemos que tú estás con nosotros siempre. Mira a los hermanos que no pudieron venir. Mira a los hermanos que están enfermos, en necesidad, en diferentes situaciones. Y nos encomendamos para las actividades que siguen, especialmente el sábado, Señor. Permite en tu voluntad que tengamos una reunión de mucho gozo, que podamos reconocer otra vez que tú eres misericordioso y bueno, como eres, y que nos gocemos en las cosas tuyas. Así que pedimos estas cosas y te damos la gracia. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.